Amigo empleador, ingresa a tu casilla electrónica siguiendo estos pasos. 1. Ingresa a la página web www.gov.pe/Sunafil. 2. Dirígete al menú Orientación, Trámites y Servicios y haz clic en Acceder a la casilla electrónica de Sunafil. 3. Accede como empleador. 4. Ingresa tu clave SOL, tu número de RUC o DNI seguido de usuario y contraseña. 5. Al ingresar al sistema podrás visualizar las notificaciones pendientes de revisión. 6. Para acceder a ellas, elige la opción que está resaltado de color rojo o dirígete a las opciones de menú que se encuentran en la sección izquierda. 7. Selecciona la opción Ver documento. 8. Revisa el documento depositado haciendo clic en el siguiente recuadro. Recuerda mantenerte informado y actualizar tus datos de contacto en la casilla electrónica. Sunafil, estamos trabajando. Amigo empleador, ingresa a tu casilla electrónica siguiendo estos pasos. 1. Ingresa a la página web www.gov.pe/Sunafil. 2. Dirígete al menú Orientación, Trámites y Servicios y haz clic en Acceder a la casilla electrónica de Sunafil. 3. Accede como empleador. 4. Ingresa tu clave SOL, tu número de RUC o DNI seguido de usuario y contraseña. 5. Al ingresar al sistema podrás visualizar las notificaciones pendientes de revisión. 6. Para acceder a ellas, elige la opción que está resaltado de color rojo o dirígete a las opciones de menú que se encuentran en la sección izquierda. 7. Selecciona la opción Ver documento. 8. Revisa el documento depositado haciendo clic en el siguiente recuadro. Recuerda mantenerte informado y actualizar tus datos de contacto en la casilla electrónica. Sunafil, estamos trabajando. Amigo empleador, ingresa a tu casilla electrónica siguiendo estos pasos. 1. Ingresa a la página web www.gov.pe/Sunafil. 2. Dirígete al menú Orientación, Trámites y Servicios y haz clic en Acceder a la casilla electrónica de Sunafil. 3. Accede como empleador. 4. Ingresa tu clave SOL, tu número de RUC o DNI seguido de usuario y contraseña. 5. Al ingresar al sistema podrás visualizar las notificaciones pendientes de revisión. 6. Para acceder a ellas, elige la opción que está resaltado de color rojo
o dirígete a las opciones de menú que se encuentran en la sección izquierda. 7. Selecciona la opción Ver documento. 8. Revisa el documento depositado haciendo clic en el siguiente recuadro. Recuerda mantenerte informado y actualizar tus datos de contacto en la casilla electrónica. Sunafil, estamos trabajando. Amigo empleador, ingresa a tu casilla electrónica siguiendo estos pasos. 1. Ingresa a la página web www.gov.pe/Sunafil. 2. Dirígete al menú Orientación, Trámites y Servicios y haz clic en Acceder a la casilla electrónica de Sunafil. 3. Accede como empleador. 4. Ingresa tu clave SOL, tu número de RUC o DNI seguido de usuario y contraseña. 5. Al ingresar al sistema podrás visualizar las notificaciones pendientes de revisión. 6. Para acceder a ellas, elige la opción que está resaltado de color rojo o dirígete a las opciones de menú que se encuentran en la sección izquierda. 7. Selecciona la opción Ver documento. 8. Revisa el documento depositado haciendo clic en el siguiente recuadro. Recuerda mantenerte informado y actualizar tus datos de contacto en la casilla electrónica. Sunafil, estamos trabajando. Estimados participantes, una vez más les damos la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. Antes de empezar esta jornada de capacitación, voy a recapitular algunos puntos que es muy importante respecto a al cronograma de orientación que tenemos con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y respecto también a la certificación que muchos nos están consultando. Días atrás ya se ha compartido a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco el cronograma completo de las capacitaciones que va a tener a cargo SUNAFIL, ¿no? Como ustedes saben, SUNAFIL y el Colegio de Contadores tenemos un convenio de trabajo, el cual se va a desarrollar durante todo este presente año, y como parte del convenio se ha establecido que se va a hacer entrega de un certificado de capacitación totalmente gratuito. Para acceder a este certificado, lo único que tienen que hacer es asistir por lo menos a 10 de las 14 jornadas de capacitación que se ha establecido en este cronograma. Las fechas ya están establecidas en el cronograma que se les ha hecho conocer a través de las redes sociales y tal vez a través de los grupos que ustedes tienen en el colegio. De igual forma, indicarles que estas fechas ya son fijas. Si hubiera alguna modificación, se les va a hacer saber con anticipación. Sin embargo, es oportuno también indicarles que para que puedan ustedes, nosotros tener el registro de asistencia, no solo basta con registrarse al evento. ¿Y esto por qué les digo? Porque tenemos nosotros la data que normalmente en registro tenemos un promedio de 300, 400 personas, pero asisten al evento unas 100 a 150 personas. Entonces, indicarles que esta certificación
para que accedan, ustedes tienen que asistir a los eventos, a cada evento, y antes de finalizar el evento, normalmente cuando se inician las preguntas, se va a compartir un formulario de asistencia. Ese formulario de asistencia que ustedes tienen que llenar es el que nos va a dar la asistencia, justamente, va a garantizar la asistencia de cada evento. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es el registro donde ustedes se inscriben para recibir el enlace, sino lo que es más importante es la asistencia, que es un segundo formulario que se va a compartir en cada evento antes de que finalice el mismo. De igual forma, eh, indicarles que son los temas, nos indican dónde se encuentran los temas, ustedes pueden verlos en el Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, ¿ya? Y voy a coordinar para que también, no sé si ya se les habrá enviado, seguramente ya se les ha enviado a través eh, del Telegram o del WhatsApp, si es que tienen, creo que tienen Telegram, entonces a través de ese medio también se les va a compartir las fechas. Estas fechas ya son fijas, como les he indicado. Adicionalmente, también una forma de avisarles a ustedes para que estén al tanto, porque entendemos que hay muchas veces, ¿no? Por el trabajo, a veces podemos olvidarnos de una fecha. Entonces, también se les está enviando a quienes se registran a sus correos electrónicos días antes, a modo de invitación para que se vuelvan a inscribir a la siguiente jornada. Entonces, por favor, estén atentos, tienen la posibilidad de tener esta certificación gratuita, pero como les he indicado, tenemos que asistir al evento y firmar nuestra asistencia. Eso es importante. Bien, entonces, bueno, reiterarles, nos siguen consultando dónde está este cronograma. El cronograma está ubicado en el Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Pueden acceder a este cronograma y ver todas las fechas que vamos a tener. Ahora sí, vamos ya a compartir la pantalla de nuestro ponente. Por favor, unos 2 a 3 minutos para empezar con esta jornada de capacitación que el día de hoy tiene como tema importante remuneración y descansos remunerados. 5 minutos, por favor, y Buenas tardes. estimados participantes, muy buenas tardes a todos los presentes. Una vez más, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El Solo día de una hoy, consulta. ¿Va a sí, por ser la favor, capacitación por Meet? ¿No va a ser por Zoom? va a ser por mí. Ok, gracias. Bien, ahora sí, vamos a empezar, por favor. SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento
el ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita, ¿no? Y en este sentido es que ustedes están presentes el día de hoy, ya que de forma conjunta con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco tenemos un convenio a través del cual vamos a realizar estas capacitaciones que ya les he detallado. Antes de presentar al expositor que el día de hoy va a estar a cargo de esta capacitación, voy a dar a conocer solo 3 reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, indicarles que tenemos 2 etapas, 2 partes en esta capacitación. La primera de ellas va a ser expositiva. Les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Si tienen alguna pregunta que desean hacer en el transcurso de la capacitación, pueden hacerlo a través del chat. Al finalizar esta primera etapa, daremos pase a las preguntas. Ustedes van a poder formular las preguntas a través del chat o también levantar el micrófono si es que fuera el caso. Ahora sí, está con nosotros el inspector auxiliar de trabajo de SUNAFIL, José Castro Zambrano, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y con quien vamos a empezar esta capacitación. Inspector, muy buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Confírmame, por favor. Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta pequeña charla de orientación para tratar temas básicos, pero a la vez muy importantes y algunos aspectos como ejemplos que se presentan en el tema de las inspecciones, que bueno, pueden traer ciertas consecuencias y lo mejor es estar informados para evitar cualquier tipo de error que se pueda tener en algún tipo de conducta o accionar. Como primer aspecto vamos a desarrollar el concepto de lo que son las remuneraciones. Las remuneraciones están protegidas desde la Constitución Política del Perú, en su artículo 24, así como también en el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿correcto? Justamente en este último marco normativo hace mención a lo que es el concepto de la remuneración. Y bueno, para tenerlo en claro, indica que constituye remuneración el íntegro, ¿correcto? Todos los aspectos dinerarios de lo que el trabajador percibe por el servicio prestado. Cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición, ¿correcto? Esta puede ser otorgada en dinero o en especie. Entonces, acá tenemos claro que el empleador, por más que entregue un dinero que le pueda llamar como bonificación, asignación que no está contemplada en norma y que sea de libre disposición, entra a tallar como parte de la remuneración. Asimismo, si los pagos se realizan a través de especie, por ejemplo, ¿no? Formas de pago, por ejemplo, en productos, vamos a llamarlo como un ejemplo, estos también constituyen parte de la remuneración, ¿correcto? Entonces, todo trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Así también toca un punto muy importante, ¿correcto? Que es un derecho a una remuneración equitativa y suficiente. La remuneración tiene una naturaleza alimentaria o alimenticia. Entonces, se entiende que al tener una naturaleza alimenticia, es lógico que ese dinero lo está percibiendo para subsistir, ¿correcto? Entonces, no es correcto que a cualquier situación pueda afectar este beneficio que tiene que percibir el trabajador como derecho. Por eso dice que es equitativo y suficiente.
Por eso es que también se regula el tema del monto mínimo que tiene que percibir un trabajador, como en este caso en nuestra legislación laboral está catalogado como la remuneración mínima vital, que al mes de mayo del 2022 es un equivalente a 1025 soles, me parece, ¿no? Bueno, ya ha habido un incremento de lo que anteriormente era la suma de 930 soles. ¿Correcto? Entonces, como es un derecho laboral, entra a tallar el tema de carácter irrenunciable. ¿Correcto? Por tanto, cualquier persona, por más sacada de los cabales que pueda aparentar o parecer, no puede renunciar a este derecho que por ley le corresponde. ¿Correcto? Pero el trabajador ha firmado una declaración jurada que quiere recibir un monto menor, ¿correcto? 800 o 700 soles. Igual, no es válido, es un derecho y es irrenunciable. Entonces, cualquier situación o parecido que pueda aparecer, que sea contrario a la norma y afectando un derecho, no es válido, ¿correcto? Tiene carácter contraprestativo, efectivamente. ¿Por qué? Porque solamente se otorga siempre y cuando haya realizado la prestación, ¿correcto? Por eso es que cuando no se va a trabajar, digamos, en dos días en el mes, no hay obligación que se tenga que pagar este derecho o beneficio, a no ser que el empleador, bueno, quiera reconocer o actúe de muy buena gente, entonces le reconozca estos 2 días de labor a pesar que no ha trabajado, ¿correcto? ¿Genera una ventaja patrimonial? Efectivamente. ¿Es de libre disposición? Sí, porque una vez que él reciba el dinero, sea de forma directa, en efectivo, puede disponer de lo que quiera. Y si estaba un poquito, digamos, bueno, algo sacado de sus cabales, como podemos decir, lo quema su dinero, bueno, es su dinero, ¿qué podemos hacer? Lo regala, es su dinero, ante eso no podemos hacer nada. Si quiere comprar un celular con el íntegro de su remuneración, no le queda para los demás días que tiene que subsistir, él decidió en su libertad de disponer de ese dinero, ¿correcto? Entonces, existen también diversos montos que tienen por naturaleza remunerativa, que no tienen un origen contraprestativo, ¿correcto? Como es el caso de las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad o la asignación familiar, las cuales tienen una justificación social, ¿correcto? Entonces, no estamos hablando en realidad de la asignación familiar, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si no ha trabajado el mes completo, ¿le tengo que pagar el proporcional de la asignación familiar? No, lastimosamente no es así. ¿Correcto? Se tiene que pagar lo que corresponde al 10% de la remuneración mínima vital. Entonces, pero por más que no haya trabajado 5 días, la norma no regula que se le pague proporcionalmente en ese sentido. Las sumas de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituyan o cena, ¿tienen naturaleza remunerativa? Sí, porque la norma sí lo contempla. Pero acá hay una salvedad, ¿correcto? No constituye remuneración computable para efectos del cálculo de beneficios laborales el valor de las prestaciones alimentarias otorgados bajo la modalidad de suministros indirectos, ¿correcto? Entregas de vales, cupones u otros para la adquisición de alimentos. Acá también tenemos algunos ítems, vamos a llamarlo así, para que los que se consideran conceptos remunerativos. Estando entre ellos, por ejemplo, ¿no? La remuneración otorgada por el día de descanso semanal obligatorio, ¿correcto? A pesar que no se trabaja, se tiene que otorgar. Y también las remuneraciones por feriados y la remuneración vacacional. La asignación familiar, también lo que hablábamos un poco. La remuneración percibida por los primeros 20 días de descanso por incapacidad temporal, ¿correcto? O enfermedad común, le llaman también algunos. Remuneración percibida por la hora de la lactancia,
¿correcto? Es parte, es un concepto remunerativo, sí, pues. Remuneración durante el cierre temporal del establecimiento por infracciones tributarias, ¿correcto? Ah, correcto, entonces eso no afecta en absoluto que se le tenga que reconocer las remuneraciones que tenga que percibir el trabajador, si es una situación imputable al dueño de la empresa o a las acciones que hayan causado algún tipo de infracción tributaria, ¿correcto? Como los cierres temporales. Remuneraciones por días no laborados en caso fortuito o fuerza mayor, alegados por el empleador que posteriormente no han podido ser comprobados por la autoridad administrativa de trabajo. Se incluyen las remuneraciones devengadas en suspensión perfecta no autorizadas por la autoridad administrativa de trabajo. Efectivamente, las normas contemplan algunas situaciones por las cuales el empleador pues no tiene la obligación de reconocer, digamos, las remuneraciones al trabajador. Y acá justamente hace mención a uno de esas situaciones, que es la suspensión perfecta catalogada como aquella situación en la que el trabajador no va a laborar al centro de trabajo y el empleador tampoco tiene la obligación de pagar o reconocer sus remuneraciones, ¿correcto? Si es una suspensión imperfecta, bueno, la situación cambia, ¿no? El trabajador no está obligado a ir al centro de trabajo, pero el empleador sí se obliga a reconocer sus remuneraciones, como por ejemplo las vacaciones, ¿no? Entre un ejemplo. Entonces, cuando existe la suspensión perfecta de labores, como estamos yendo de un derecho que tiene una naturaleza alimentaria o alimenticia, entonces ahí sí la Inspección del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene la facultad de ir a verificar si las situaciones que están indicando o imputándose al empleador han de ser ciertas y debidamente corroboradas, ¿correcto? Ser reales para que pueda proceder la suspensión perfecta de labores, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que ustedes ya conocen. Las remuneraciones por trabajo en sobretiempo, ¿no? Como ustedes saben, al 20% de las 2 primeras horas, y la tercera hora que se incrementa dicho porcentaje. Las remuneraciones por trabajo en horario nocturno, también. Acá también este cuadrito también nos dan a conocer, por ejemplo, qué situaciones sí pueden ser permitidas para que afecten la remuneración y que no necesariamente son una infracción o que no estamos cometiendo algún tipo de vulneración al derecho del trabajador en el tema de las remuneraciones. Perdón, un momentito. Entonces, puede existir reducción de la remuneración si existe previamente un acuerdo escrito y que sea expreso entre el trabajador y empleador. Es una de las únicas formas en la que sí puede haber esa rebaja de la remuneración, ¿correcto? Ojo, pero que en ningún aspecto tenga que ser menor a la remuneración mínima vital. Esos requisitos son válidos para que proceda esta reducción de la remuneración. ¿El descuento por tardanzas o inasistencias es válido? Claro, ustedes saben que sí, ¿correcto? Pero siempre tiene que ser demostrado ello, ¿correcto? ¿De qué manera? Con la implementación del registro de control de asistencia, ¿correcto? Con algún documento, si no es el reglamento interno, porque no cumplimos, digamos, los requisitos para implementar el reglamento interno, que es los 100 trabajadores o mayores a 100 trabajadores la empresa, el empleador puede emitir pues un memorándum, ¿no? Indicando cuál es el horario de entrada, de salida, si es que no está en el contrato de trabajo, o el mismo contrato de trabajo,
y determinar de ahí si es que efectivamente existe algún tipo de tolerancia para el ingreso al centro de trabajo. Y desde qué minuto empieza o acumulación de minutos empieza a considerarse tardanza. Y eso se va a ver efectivamente corroborado con los registros de control de asistencia. Asimismo, también se va a ver corroborado cuando el trabajador no hace la respectiva registro de su entrada y salida. Eso sí va a demostrar que efectivamente pues el trabajador no ha ido a trabajar o tiene tardanzas en el mes respectivo. Préstamos otorgados por el empleador, esto es muy importante, ¿correcto? Hay ocasiones, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponernos en un caso. Una cooperativa que bueno, hizo préstamo a un trabajador, ¿no es cierto? Pero en algún documento en el contrato de trabajo hay una cláusula que indica, ¿no? La empresa o la entidad o el empleador, al ser una cooperativa, puede otorgar préstamos a un interés especial, ¿no es cierto?, para sus colaboradores o trabajadores. ¿Eso se podría entender como una autorización previa de descuento? No, correcto, eso es un aviso que está dando el empleador. Pero más allá de eso, no existe algún tipo de documento o autorización por parte del trabajador donde expresamente el trabajador está dando su autorización para los descuentos del caso, ¿correcto? Por eso en esta parte indica, ¿no? El empleador debe contar con la autorización previa, antes, no después de, cuando quieren regularizar algo. Y expresa del trabajador. ¿De qué manera se hace eso? De manera escrita, ¿no es cierto? Entonces, con un documento donde se tenga la autorización previa y expresa, y procurando que dicha afectación no atente contra el carácter alimentario de la remuneración, ¿procede a hacer los descuentos? Sí, pues, sí permite, la norma lo hace, ¿correcto? ¿De qué otra forma también? Las cuotas sindicales, que de las remuneraciones se hacen los descuentos para hacer los aportes al sindicato que corresponde. Por eso que en esta parte indica, ¿no? El empleador está obligado a deducir de las remuneraciones las cuotas sindicales legales, ordinarias y extraordinarias, en este último caso siempre que sean comunes a todos los afiliados, ¿correcto? Porque el descuento es igual para todos, ¿correcto? Y eso tiene que estar definido también en la boleta de pago. Seguimos en las afectaciones a las remuneraciones que no constituyen infracción. El embargo de ingresos por prestación de alimentos, ¿correcto? Los ingresos del trabajador pueden ser embargados hasta el 60% del total de los mismos, pero ojo, no es de que yo soy el empleador y la esposa del trabajador es mi amiga, entonces le hacemos las retenciones del 60% para que se lo entregue a su esposa. No, esto es previa autorización y proceso judicial, ¿correcto? Bueno, orden del juez, no es autorización, es orden del juez, ¿correcto? Embargo de la remuneración por obligaciones distintas a la pensión alimentaria. Esto es muy excepcional, ¿correcto? Y por mandato judicial también. Bueno, si solo supera las 5 URPs, como indica acá, ¿correcto? Pero esto ya es un proceso judicial. Si está la orden del juez, procede el embargo de las remuneraciones distintas a la pensión alimentaria. Sí, pues se puede hacer, ¿correcto? Ahí. Ahora, dentro de este temita también están considerados, ¿cuáles son considerados actos de hostilidad equiparables al despido? ¿Correcto? Tenemos, por ejemplo, la falta de pago de la remuneración en la oportunidad que corresponde, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador, como le digo. Entonces, hay casos, pues, donde sí, efectivamente, ¿no? No se puede pagar, digamos, las remuneraciones o porque nuestros clientes no nos han hecho los pagos de nuestra mercadería que hemos entregado en el tiempo que corresponde y no hay solvencia económica para la empresa, entonces va a meritar que se retrasen unos días.
Entonces, si eso es debidamente comprobado por parte del empleador, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre si de mi total de 200 trabajadores solamente a uno le demoro, ¿no es cierto?, unos 15 días para pagarle? La cosa está un poco más clara de que solamente es a un trabajador. ¿Podría ser considerado acto de hostilidad? Sí, pues, ¿correcto? ¿Se puede comprobar el perjuicio al trabajador? Es de naturaleza alimentaria. Entonces, es lógico que va a haber una afectación a este, ¿correcto? La reducción de la categoría y de la remuneración, asimismo el cumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. No podemos reducir de categoría y de remuneración de manera arbitraria. Eso no se puede. Eso no se puede. ¿Correcto? Siempre tiene que estar dentro de la categoría determinada remuneración. Ahora, estábamos hablando también de los ingresos que tienen los trabajadores que están considerados remuneración, pero también hay otros ingresos de carácter no remunerativos, ¿correcto? Esos ingresos que tienen carácter no remunerativos también están contempladas en la ley de la CTS, ¿correcto? Ahí también hay un listado oficial, según norma, de qué conceptos o ingresos se pueden considerar remuneración y los que no se consideran remuneración. Ahora, dentro de estos vamos a tocar el tema de las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad, ¿correcto? Su otorgamiento o el dar ese dinero no debe guardar relación con la prestación del servicio efectuado por el trabajador, ¿correcto? Hay casos donde, por ejemplo, ¿no? El empleador, por situaciones X, donde se entera que el trabajador está pasando por una situación un poco crítica y, digamos, ¿no? El hijito o la hijita está un poquito mal o la cónyuge, entonces el empleador decide entregar un dinero. No le vamos a llamar en eso un tema remunerativo, pero siempre y cuando no sea pues algo, digamos que sea constante y a todos los trabajadores y tenga una periodicidad en su otorgamiento, ¿correcto? Entonces eso ya se convertiría en remuneración siempre y cuando, bueno, ya no por un tema, digamos, legal, sino por un tema mm, ¿cómo se indica ese temita? De que el empleador esté dando constantemente, tiene su término exacto. Bueno, ahorita lo voy a tratar. Ya, por costumbre. Pero bueno, vamos a basarnos específicamente en estos casos. El costo o valor de las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Eso también siempre y cuando deban ser otorgados en una cantidad razonable. Condiciones de trabajo. Para el cabal desempeño de su labor sin constituir ventaja patrimonial. Movilidad, viáticos, gastos de presentación, vestuarios son algunos de esos ejemplos, ¿correcto? Característica importante acá, la razonabilidad, ¿correcto? ¿Qué sería lo razonable acá? ¿Cuánto más o menos se gasta en pasajes de la casa al centro de trabajo? ¿Correcto? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, así, en ese sentido, es que otorgan este tipo de dinero pecuniario el empleador como condición de trabajo. ¿Correcto? Entonces, sacando cálculos más o menos, ya tenemos una idea. Pero, ¿qué pasa cuando esta cantidad otorgada sobrepasa las condiciones de trabajo que se le dan? Por ejemplo, las condiciones de trabajo que se le dan, digamos, en el mes a un trabajador, sacando los cálculos, pueden ser los 150, 200 soles. Pero ¿qué pasa si le damos 800 a 1000 soles y que lo hacemos pasar como movilidad? ¿Estaríamos entrando dentro de lo que es la razonabilidad? Ahí ya un poquito empiezan a saltar ciertas suspicacias, ¿no es cierto? Entonces, más o menos en ese sentido es lo que se va a verificar este tipo de otorgamiento como condición de trabajo. El valor de transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Bueno,
que también hay otro ojo, ¿correcto? No puede ser otorgado en forma irrazonable de tal manera que excede el costo del traslado o se entregue independientemente de la asistencia. Bueno, podríamos hablar un poquito con lo que se ha generado anteriormente. Bueno, lo que se ha dicho anteriormente tendría que estar establecido acá, ¿correcto? Que no puede ser otorgado en forma irrazonable, ¿correcto? Entonces, de lo anterior, ¿qué cosa podríamos decir? El costo de valor de las condiciones de trabajo. Hablando del tema de la movilidad, ¿correcto? Por ejemplo, yo necesito que un trabajador vaya a hacer ventas de Cusco a Espinar, ¿correcto? Pero no tengo movilidad. Entonces, ¿tengo que darle una condición de trabajo? Sí, pues, entonces la movilidad justamente es para ello, ¿no es cierto? La movilidad para que se transporte de Cusco hacia Espinar y viceversa, ¿no? O sino también de Espinar a diferentes lugares de dicho lugar, para que pueda ofrecer los productos, encontrarse con otros clientes, etcétera. Entonces, esas son condiciones de trabajo. Que eso es muy distinto al tema del valor de transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo, que eso sí está relacionado de la asistencia de su casa al centro de trabajo. Y como les decía antes, esto no puede ser irrazonable, tiene que ser más o menos un valor que cubra dicho monto, porque cuando ya son montos más exorbitantes, por ahí empiezan a saltar ya ciertas dudas, ¿correcto? La asignación o bonificación por educación, siempre también igual, que sea con la característica de la razonabilidad, que sea un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada, ¿correcto? La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre que sean también entregados en cantidades razonables por el consumo directo que él pueda tener o también los suyos, sus hijos, familias o las personas que vivan con él. No constituyen remuneración para ningún efecto legal los siguientes conceptos, ¿correcto? Lo que estamos hablando, ¿no? Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Esta entrega de dinero, siempre y cuando la empresa está obligada a otorgar utilidades, ¿correcto? No está considerado remuneración para ningún efecto legal o para el cómputo de otros beneficios legales, ¿correcto? La canasta de Navidad o similares, de igual forma, no entran a tallar para ningún efecto en el cálculo de los beneficios o constituyen algún tipo de remuneración. La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto. Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquellas semejantes de naturaleza, que en muchas ocasiones estos se celebran con algún tipo de convenio colectivo, ¿correcto? Cuando existe un sindicato o representante de los trabajadores que lleguen a algún tipo de acuerdo con el empleador, ¿correcto? Como les decía, ¿no? La remuneración mínima vital también que, bueno, está regulado también esto en norma, que es por un acuerdo que se da entre el Estado, representante de los empresarios y de los trabajadores, también quedan en un monto determinado, que en el presente caso es de 1.025 nuevos soles, ¿correcto? También existe otra forma de remuneración, que es la remuneración integral anual, RIA. ¿En qué consiste eso? La definición está bien detallada para que se entienda. En el caso de trabajadores que perciban una remuneración mensual no mayor a 2 UITs, sacamos el cálculo, ¿correcto? Se puede No pactar menor una que remuneración íntegra anual en el año, ¿correcto? Que comprenderá todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa, con excepción de la participación de las utilidades. Las partes, hablamos del empleador y trabajador, determinarán la periodicidad de pago de la RIA. Estamos hablando también que parte de la remuneración es el tema del pago del descanso semanal obligatorio, ¿correcto? En sumas cuentas, ¿qué es el descanso semanal obligatorio? Lo que la norma prevé es que el trabajador
tenga el derecho a este descanso durante en la semana que ha podido prestar del servicio, ¿correcto? Sea de lunes a sábado y el domingo trabaje, que no necesariamente puede ser así, dependiendo de cómo haya organizado como decía, el tema organizacional por parte del empleador para que decida si este va a descansar un domingo, un sábado, un lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes, dependiendo de las directrices que pueda tener el empleador. ¿Correcto? Pero son 24 horas, todo un día entero. ¿Correcto? Según el cuadro que tenemos, dice que puede ser otorgado preferentemente el domingo. No necesariamente, ¿correcto? Pero puede ser también un domingo, ¿correcto? Ahora, hay una pregunta. ¿Siempre puede ser domingo, como les estaba indicando? No necesariamente, ¿correcto? Entonces, inclusive hay casos donde los trabajadores pues salen en su día de descanso semanal de manera intercalada, ¿no? Un trabajador X sale un lunes, un trabajador Y un sábado, pero el empleador siempre ve por conveniente de acuerdo a la necesidad que tenga en la atención de su empresa. ¿Por qué tiene la decisión él? Porque es quien decide, ¿correcto? En su facultad directriz. Es quien decide, ¿correcto? Acá en esta parte justamente hace hincapié, ¿no? Cuando los requerimientos de la producción lo hagan indispensable, el empleador puede establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornada de trabajo y descansos, respetando la debida proporción. Claro, esto es una regla general, ¿correcto? ¿A cuánto equivale la remuneración por el día de descanso semanal obligatorio? Se considera como un día de trabajo, en realidad, ¿correcto? Siempre y cuando yo haya asistido los otros días, de lunes a sábado, en los que tenía que trabajar con normalidad, ¿correcto? O, caso contrario, no asiste, digamos, un día en la semana, entonces se pagará directamente de forma proporcional al número de días trabajados en la semana. Eso es muy importante que tengan en cuenta, porque hay muchos trabajadores, empleadores, ¿no es cierto?, que para que no aparezca una denuncia, indican, no, le he pagado completo, porque a pesar que falta un día. Si lo quieren hacer así por propia iniciativa, excelente, pero nadie les obliga a hacer eso. Es proporcional. Excepciones. Por excepción y solo para efectos del pago por el día de descanso semanal se consideran días efectivamente elaborados los siguientes, ¿correcto? Por excepción, ¿correcto? No es una situación que se va a dar siempre, ¿correcto? ¿Cuáles son los días que se consideran días efectivamente elaborados? Estamos en estos 4 supuestos. Y si en estos 4 supuestos, ¿qué pasa, no? Hay un accidente de trabajo, como acá dice, ¿no? En el primer supuesto. Hay un accidente de trabajo, 3 días de descanso. La norma lo dice, se tiene que considerar días como efectivamente trabajados para el cómputo del pago por el día de descanso semanal obligatorio, ¿correcto? O también esos días se tienen que considerar días trabajados y su remuneración diaria correspondiente, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre estos supuestos. Las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas hasta que la Seguridad Social asuma la cobertura de tales contingencias, ¿correcto? Entonces hay un número determinado que sí, pues efectivamente se tiene que reconocer como enfermedad común. Y los que ya pasan de estos días donde la Seguridad Social los reconozca, bueno, ellos ya serán a cargo. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. Entendemos que los días de suspensión de la relación laboral, ¿correcto? Y como ya hemos hablado antes, existía la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta, ¿correcto? Entonces acá estaríamos dentro del supuesto de la suspensión imperfecta,
¿correcto? Donde el trabajador no va a laborar, pero el empleador está obligado a pagar las remuneraciones. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegales, ¿correcto? ¿Esto por qué? Porque la huelga es un derecho de los trabajadores y bueno, si es declarada improcedente o ilegal, el empleador tiene toda la facultad de hacer los descuentos del caso, ¿correcto? Pero también existen situaciones que para llegar a un acuerdo, el empleador muchas veces lo que hace es en un acta extraproceso, ¿correcto? Ahí lo que tratan de arreglar es de que se les reconozcan, ¿no es cierto?, estos días de huelga a los trabajadores, no les afecten su remuneración y sus ingresos, y todos van a seguir adelante tratando de sacar adelante a la entidad, a la empresa, o dependiendo. Los días que devenguen remuneraciones en los procedimientos de impugnación del despido. ¿A qué se refiere esto? Dentro de lo que es el proceso del despido del trabajador, el empleador cuando le notifica la carta de preaviso al trabajador, hay en muchos casos donde le ponen en conocimiento al trabajador que no es necesario que él asista a sus labores mientras dura este procedimiento, ¿correcto? Pero que igual se le va a reconocer, por más que no asiste, estamos en un procedimiento de despido, se le va a reconocer de igual forma, hasta que aparezca la última decisión del empleador, ¿correcto? Acá hay un detalle también que se ha considerado, ¿no? Para el caso de los trabajadores que presten servicios a destajo, la remuneración por el día de descanso es equivalente a la suma que resulte de la división del salario semanal entre el número de días de trabajo efectivo. ¿Qué pasa si el trabajador labora en su día de descanso semanal obligatorio? ¿Correcto? Hay dos supuestos, ¿no? Uno que es el descanso sustitutorio y hay otro que es el pago de la remuneración. Cualquiera de estos puede darse, ¿correcto? Entonces, si mi descanso era el día lunes, pero me hacen trabajar el lunes, el empleador puede otorgar otro día en la semana para que descanse, ¿correcto? Pero por temas de que la producción o la necesidad de atención de la empresa se tienen que dar y no es posible darle otro descanso en otro día a este trabajador, entonces, ¿qué corresponde? Corresponde a que exista, como dice acá, ¿no? Tres pagos, tres pagos. Un pago correspondiente al descanso semanal, ¿correcto? Que normalmente se paga, ¿no es cierto? Otro pago por la labor efectuada, ¿correcto? Y una sobretasa del 100%, además. Entonces, tenemos dos supuestos, o darle otro día, sustituirle por otro día su descanso sustitutorio, o hacerle este pago que corresponde por el día de no haber descansado en su día semanal. Descanso en días feriados. Los días feriados, bueno, están contemplados en la norma, ¿no? En la 713. Y su reglamento también, ojo. En donde indica, ¿correcto? Donde ahí hay un listado de normas o de días que no se van a trabajar o que son días feriados nacionales, ¿correcto? Entonces, ¿ese día tienen que descansar todos los trabajadores? Sí, pues. Sí, en realidad sí, porque la norma lo contempla. Pero como les dije, ¿no? A veces hay algunos casos donde por la producción o necesidad de que se tenga que atender, hay situaciones que, bueno, el empleador hace que trabajen en esos días. ¿Es permitido? Sí, pues es permitido. ¿Y cuáles son esas clases de feriados que existen? ¿Correcto?
según norma, los feriados nacionales, los no nacionales y los gremiales. No nacionales, eh, regionales o locales. Y los gremiales también, según sindicato, según la agremiación a la que pertenezcan. ¿Correcto? Feriados nacionales. Bueno, los que son ya de conocimiento público para ustedes, ¿no? Año Nuevo, Semana Santa, Día del Trabajo, San Pedro, San Pablo, 29 de junio, que ya nos acercamos, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, el mes de agosto, Combate de Angamos, el 8 de octubre, Todos Santos, el 1 de noviembre, Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, Navidad, 25 de diciembre. Y en nuestro caso, que van a aparecer también otros feriados regionales, ¿no? Como es el tema del Corpus Christi y el Interraimi. Feriados nacionales. Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Es lo que se decía, ¿no? La norma me contempla que no tengo que ir a trabajar. No voy a trabajar, pero igual el empleador se va a obligar a que tenga que reconocerme ese día como un día efectivamente elaborado. ¿Correcto? Acá hace una salvedad respecto del día del trabajo, que se verá sin condición alguna. ¿Qué pasa si el trabajador labora en día de feriado? ¿Correcto? Es casi el mismo tratamiento que se da, ¿correcto? Con el día del descanso semanal obligatorio, en el que se le hace trabajar al trabajador. Entonces, ¿se puede sustituirlo en otro día? Sí, pues la norma lo contempla así. ¿Y qué pasa si no lo sustituye en otro día? Corresponde hacer un triple pago por ese día. Un pago por el día feriado, un pago por el día de la labor efectuada y la sobretasa del 100%. El caso especial, ¿no? Del 1 de mayo de Día del Trabajo. Acá dice, el trabajador percibe un sueldo diario de 40 soles. ¿Correcto? Pagos a considerar. Pago por día feriado. ¿Correcto? Correcto. Aquí, mire, estamos hablando sobre la coincidencia del 1 de mayo y la no coincidencia del 1 de mayo. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿qué ocurre? Cuando no coincide el descanso semanal obligatorio con este caso especial, ¿qué cosa es lo que se debe considerar? Pago por día de feriado, uno, y cuando coincide se tiene que reconocer pago por día de feriado también. Pago por día laborado, se considera cuando no coincide, se tiene que pagar. Se tiene que pagar cuando coincide, se tiene que pagar. Sobretasa del 100% por el día laborado, ¿se tiene que pagar? Sí, en ambos casos. Pero aquí hay uno adicional, pago por día de descanso semanal. En este, cuando no coincide el 1 de mayo, no hay un pago adicional. Pero cuando sí coincide con el 1 de mayo, sí se reconoce dicho pago también, ¿correcto? Solamente en el caso del 1 de mayo. Feriados no nacionales, ¿correcto? Son aquellos feriados que no están contemplados dentro del listado que hemos mostrado en el anterior cuadro, ¿correcto? O de ámbito no nacional o gremial, aquellas actividades que no tienen alcance en todo el país y que solo resultan exigibles a ciertas regiones o localidades, en el caso de los trabajadores que desarrollan una determinada actividad. Acá también están desarrollando cuáles son aquellos feriados de ámbito no nacional, pero sí regional, ¿correcto? Por ejemplo, en el departamento de Tumbes, ¿no? Por si desean saber. El 7 de enero, en el departamento de Piura, el 24 de septiembre, el departamento de Amazonas, 6 de junio, departamento de Ica, segundo viernes de marzo,
Departamento del Cusco, que ya estamos cerca, el 24 de junio. Madre de Dios, 26 de diciembre. Tacna, 26 de mayo. Departamento de Tacna, 28 de agosto. Corpus Christi en departamentos de Cusco y Cajamarca, que es el 15 de junio, bueno, que está movibles, ¿no? Que es movible, ¿correcto? Es movible en realidad el Corpus Christi. Provincia de Huánuco, 15 de agosto. Provincia de Pisco, el 8 de septiembre. Los feriados no laborables de ámbito no nacional serán efectivos el lunes inmediato posterior a la fecha que corresponda, ¿correcto? Eso lo enmarca la norma. Si hay un feriado no nacional, por ejemplo, ¿no? En Cusco, podría trasladarse tranquilamente el lunes inmediato. Eso contempla la norma, sí, ¿correcto? Pero que hay una salvedad, salvo que coincida con el día lunes, ¿correcto? Entonces, si es un lunes, lo podrían trasladar para el siguiente lunes, ya no, pues la norma dice que no, ¿correcto? En cuyo caso el descanso se hará efectivo en la misma fecha. Esto hay que tener en cuenta, por si acaso, ¿correcto? Los feriados gremiales, ¿correcto? Básicamente estos son feriados declarados en una entidad, institución, o en un gremio, sindicato o afiliado de los sindicatos que tengan que imponer dicho feriado, ¿correcto? Algunos de estos ejemplos, por ejemplo, algunos de estos ejemplos son el Día del Trabajador Marítimo y Portuario, ¿correcto? Que eso está, según norma, el 10 de enero, en una norma especial. Las trabajadoras del hogar, el 30 de marzo, esto también está contemplado en su norma especial. Día del Trabajador de Construcción Civil, 25 de octubre, también es su norma especial. Día del Trabajador Minero, también está contemplado el 5 de diciembre. Entonces, esos están detallados o calificados como feriados no gremiales, ¿correcto? El descanso vacacional, ¿correcto? Para que se dé el descanso vacacional o el pago trunco que corresponde, la norma te prevé que tengas que cumplir con una jornada igual o mayor de 4 horas diarias. Oye, pero mi trabajador laboraba 3 horas 50 y yo le daba vacaciones. No has cometido ninguna infracción, más al contrario, has beneficiado al trabajador y eso está permitido en norma, ¿correcto? Lo que la norma establece básicamente son requisitos mínimos, ¿correcto? Son requisitos mínimos. Si el empleador o el empresario quiere mejorar esas condiciones u esos requisitos, bienvenido, la norma lo establece. Pero si por X situaciones, por ingresos de dineros en ventas o demás, tenemos que estar tratando de respetar los mínimos que establece la norma para no cometer errores, lo recomendable es respetar las características que te establece la norma para que nosotros podamos otorgar determinados beneficios. ¿No es cierto? Una jornada mayor a 4 o mayor a 4 horas diarias, ¿correcto? Que haya cumplido el empleador. Estamos hablando diarios, ¿ah? Una jornada de 4, jornada igual o mayor a 4 horas diarias, ¿correcto? Y que haya cumplido un año de servicios para un mismo empleador, ¿correcto? Todo un año de trabajo. Cuando cumplen estos requisitos, tienen 30 días, derecho a 30 días de descanso vacacional remunerados. Dicho derecho está condicionado además al cumplimiento del siguiente récord. Aquí hay otro requisito que los trabajadores con jornada de 6 días tienen que trabajar por lo menos 260 días al año. Los que tienen una jornada de 5 días en la semana, estamos hablando, ¿correcto? Que tengan días efectivos de por lo menos 200 días al año. Con jornadas de 4 o 3 días,
laboren al año con un límite de 10 faltas injustificadas. Entonces, esos son los requisitos para que los trabajadores tengan alcance o el derecho al descanso vacacional remunerado. Acá también hay un apartado importante que dice, ¿no? El trabajador a tiempo parcial tiene derecho a gozar de 6 días de descanso vacacional al amparo de lo dispuesto por el convenio número 52 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Los trabajadores de las micro y pequeñas empresas debidamente acreditadas en REMIPE tienen derecho a gozar de 15 días de descanso vacacional. Oye, un momentito, pero cuando en la jornada o en la norma que habla sobre los part-time o los que trabajan, los que son part-time no indica nada que tengan que tener vacaciones. Sí, pues, pero está el convenio 52 de la OIT. Y si ha sido celebrado con el Estado peruano, también es una norma más que hay que respetar, ¿correcto? Entonces, a tener en cuenta ese temita. Días computables para el récord vacacional, ¿correcto? La jornada ordinaria mínimo de 4 horas. La jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas laboradas. Las horas extras a partir de 4 o más en un día. Las inasistencias por enfermedad común, ¿correcto? Por accidente de trabajo, enfermedad profesional. En todos los casos, siempre que no supere los 60 días al año. El descanso previo y posterior al parto. El permiso sindical. Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio individual, colectivo o decisión del empleador. Es lo que les decía, ¿no? En su facultad directriz de organización, existen, digamos, 15 faltas en el año, pero el empleador decide condonarlas y dar el descanso, o decide condonarlas, entonces si las ha condonado, las va a dar como efectivamente elaboradas y va a entrar al récord de las vacaciones, bien, permitido, ¿correcto? El periodo vacacional correspondiente al año anterior, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que si el periodo 2017, trabajé todo el año, el periodo 2018 en cualquier mes de los 12, tengo que salir de vacaciones. Entonces, esas vacaciones también entran para el periodo, para el récord vacacional, ¿correcto? Bueno, es lógico que ustedes tienen conocimiento de ello. Los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal. Remuneración vacacional. La remuneración vacacional es la misma la que el trabajador estaba percibiendo habitualmente, ¿correcto? En caso de continuar laborando, es abonada al trabajador antes del inicio del descanso. Mis vacaciones están programadas que tengan que salir en el mes de julio 2022. El empleador, antes de que salga de vacaciones, ya tiene que estarme pagando dicha remuneración. Se considera remuneración a este efecto la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente criterios establecidos para la misma. Como les decía, ¿no? En la norma está establecida qué conceptos son remunerativos y no remunerativos en la ley de la CTS. ¿En qué momentos se puede dar el descanso vacacional? ¿Correcto? El descanso vacacional se disfruta dentro del año siguiente en el que ganó su derecho. Como les decía, ¿no? Yo trabajé el 2017, ¿correcto? Ya alcancé ahí mi récord. El 2018, dentro de los 12 meses que tiene este año, el empleador tenía la oportunidad para que yo salga de vacaciones, ¿correcto? Previo acuerdo entre las partes se puede decidir las fechas, ¿correcto? Se puede solicitarlo el trabajador, pero si no hay este acuerdo, el empleador tiene la facultad de decidir cuándo es que se va a dar este tipo de descanso. Y no necesariamente por un afán de exquisitez del empleador, sino por la necesidad que él tiene en su organización, de que se continúe trabajando, en qué periodos puede ser
temporada baja para que el trabajador salga o no haya mucha afluencia de clientela, etcétera. Entonces, ahí. Pero tiene que ser dentro del año siguiente en el que generó el derecho. Ahora, estábamos en este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? El 2017 me generé el derecho, el 2018 debí salir de vacaciones, pero mi empleador no me dio mi descanso vacacional, ¿correcto? Entonces el empleador está obligado a pagar la triple vacacional, conocida comúnmente como la triple vacacional. Que un pago está relacionado a la remuneración que ha realizado el trabajador, ¿correcto? Que eso normalmente se paga, ¿correcto? Está obligado a pagar una remuneración por el descanso vacacional que ha adquirido, pero no ha gozado. Y el otro es el equivalente a una remuneración como indemnización, como un castigo al empleador por no haber otorgado vacaciones a su trabajador. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de remuneraciones, lo equivalente a remuneraciones que son tres. Por el trabajo realizado, por el derecho adquirido y no gozado, y por el tema de la indemnización vacacional como un castigo, ¿no? El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad que se efectúe el pago. Bueno, este tema de este pago de la triple vacacional, como dice en esta parte, en el cuadro azul, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso de su descanso vacacional. En ningún caso la indemnización incluye la bonificación por tiempo de servicios. ¿Y por qué es importante esto? Porque los gerentes o representantes de la empresa, ellos tienen pues la facultad o posibilidad de decidir cuándo pueden salirse de vacaciones, ¿correcto? Y es más, no salen de vacaciones por el tema de que, bueno, hay bastante afluencia de público, de clientela, entonces ellos necesitan estar presentes, bueno, es una decisión ya de ellos, ¿correcto? Entonces, por sobre ellos no hay alguien que les va a ordenar, pues. Esa es la idea, ¿no? O que, bueno, hay algún vivo, ¿no? Si soy gerente, pero no salgo de vacaciones, porque yo no decido. Y después aparezca y no salí de vacaciones, quiero reclamar. Sería algo sin sentido, ¿no? Como lo que sí podría ocurrir, digamos, en un trabajador común. El trabajador común, él no decide, pues, cuándo va a salir de vacaciones. Justamente hablábamos un poco del tema del tema directriz, ¿no? De la organización que tiene el empleador, donde él sí va a decidir, pero el trabajador no necesariamente. Supuestos especiales, ¿no? Sí, pues la norma ha cambiado bastante en el tema del adelanto de vacaciones que estaba regulado en años anteriores, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí existe el acuerdo escrito del empleador, entre el empleador y el trabajador, que se puedan adelantar el descanso a cuenta del periodo vacacional que se genere en el futuro, ¿correcto? En caso de extinción del vínculo laboral, los días de descanso otorgados por adelantado al trabajador son compensados por los días de vacaciones truncas adquiridos a las fechas de cese. Salió 5 días de vacaciones adelantadas, ¿correcto? Pero al momento que cesó, se le tenía que haber pagado por 20 días. Entonces, según norma, esos 5 días tienen que ser compensados de esos 20, por lo tanto, se le tendría que pagar solamente por 5 o por 15 días. Supuestos especiales de fraccionamiento de vacaciones, ¿no es cierto? Anterior. Ya. En este caso, lo que hace alusión es a lo que el trabajador debe disfrutar. O sea, la regla general es de que en estas vacaciones el descanso vacacional es continuo e ininterrumpido, ¿correcto? Ahí el empleador ya se desentendió, está en una suspensión imperfecta de labores. Entonces no lo puede molestar. Oye, ¿dónde está este archivito? No, tienes que venir a buscármelo. No sé, ahora estoy en mis vacaciones. Está en su casa, pero dice, no, estoy en Islas Ballestas, ¿no? Entonces, no puedo ir. No tiene la obligación de ir a hacer ningún tipo de entrega. Está en suspensión. Su contrato está gozando de su derecho del descanso vacacional.
¿correcto? Sin embargo, ¿correcto? A solicitud escrita del trabajador, el disfrute de las vacaciones como derecho puede ser fraccionadas, pues, ¿no? Y según el cuadro tenemos de la siguiente manera. 15 días calendario dice que podrán ser gozadas en periodos de 7 u 8 días ininterrumpidos. Y los otros 15 días restantes podrán gozarse de forma fraccionada en periodos inclusive que pueden ser inferiores a los 7 días calendarios y como mínimo un día calendario. Anteriormente la norma decía que ningún trabajador puede salir de vacaciones por tiempos menores a los 7 días. Como la norma ha cambiado, ahora sí se puede inclusive hasta por un día, ¿no? Es muy interesante esto, además del adelanto de vacaciones que no estaba regulado también. Por acuerdo escrito entre las partes, ojo, este es un tema muy importante, ¿correcto? Por acuerdo escrito tiene que existir un documento. Se establecerán el orden de los periodos fraccionados en el que se goce el descanso vacacional. Hay un caso, no vamos a hablar de la empresa, el nombre de la empresa, pero esta empresa tenía una jornada típica o acumulativa. Ella daba pues tenía un régimen de 15 por 15, 15 días de trabajo por 15 días de descanso. Esta empresa decía, ¿no? Cuando salen sus 15 días de descanso, ahí hacen uso de su derecho su día de descanso semanal obligatorio, los días feriados que ha trabajado, ahí están sus vacaciones, ahí estaba todo. Ahí está la compensación por trabajos sobre tiempo, todo estaba en los 15 días. Pero justamente por no llegar, digamos, a estos acuerdos, a las solicitudes, para el adelanto, para las... claro, para el adelanto, para la proporción de días o fraccionamiento de las vacaciones que se puedan dar, ha tenido ciertas observaciones y a las finales se les ha hecho reconocer la totalidad de los años que ha trabajado en temas de vacaciones a sus trabajadores. Entonces es importante estas formalidades como para que no tengan mayor observación cuando puedan pasar algún tipo de fiscalización por alguna denuncia sobre todo, ¿correcto? Que bueno, en una fiscalización se puede ver en forma general algunas cosas, ¿no? Pero cuando ya es una denuncia, la denuncia ya te detalla, te especifica qué es lo que han hecho, no ha cumplido el empleador y justamente vamos a indagar en estos temitas. Supuestos especiales de reducción de vacaciones. La norma lo concibe de esta forma. Puede reducirse las vacaciones de 30 a 15 días calendario, con la respectiva compensación de 15 días de remuneración, ¿correcto? El acuerdo de reducción es por escrito, señores, por favor. La reducción solo puede imputarse al periodo vacacional que puede gozarse en forma fraccionada en periodos inclusive inferiores a 6 días calendarios, ¿correcto? Entonces, yo he trabajado 5 años en una empresa, pero el 2017 solamente me ha dado 10 días. El 2018 me ha dado otros 15 días. El 2019, momentito. Ahí está saltando algún tipo de situación, ¿correcto? Entonces, para ellos es correcto, para el empleador es correcto. ¿Por qué? Porque el trabajador no lo ha pedido en su oportunidad. Momentito, que dice bien claro, si no hay acuerdo, la decisión la tiene el empleador, pero no tiene que pasar del año en el que ya debió gozar las vacaciones o debe salir de vacaciones. Supuestos especiales de acumulación de vacaciones, ¿correcto? Sí, pues la norma prevé de que se puedan acumular hasta 2 descansos consecutivos o relativo a lo que se refiere a 2 años de vacaciones, ¿correcto? Siempre que, acá según norma, ¿no? Siempre que después de un año de servicio continuo disfrute de por lo menos de un descanso de 7 días naturales, ¿correcto? Entonces no es que
los 2 meses voy a salir de frente cuando acumule. No, no. Si tengo del 2017, el año del 2018 mínimamente, la norma te dice, tiene que salir 7 días. Al 2018 van a acumular ya 2 periodos, entonces para el año 2019 ya harán efectivo el resto de estos 2 periodos acumulados, que si ya han dado 7 días, ¿cuánto faltaría para 2 meses? Hay que hacer la respectiva resta del caso, ¿no es cierto? Que serían 23, no, 23 sería un mes 30. eh, Hacemos los cálculos respectivos, ¿no? 60 menos 7, 53 días. Días no laborables 2022. A través del Decreto Supremo 033-2022 de la PCM, se declaró días no laborables para los trabajadores del sector público a nivel nacional los siguientes. Acá tenemos todo el listado. Bueno, y hay un feriado más que era el día de ayer, ¿no? 14 de junio. Pero bueno, aquí están enmarcados, ¿no? Los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse, no están obligados necesariamente a hacer caso a estos feriados, bueno, que son recuperables en realidad, ¿no? Previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer en forma cómo será efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decide el empleador. Y bueno, básicamente en el sector público, sí, pues hacen efectivos estos días y bueno, los días de recuperación respecto de las horas que debieron trabajar en esos días, a lo largo de la semana o de las semanas, se recuperan estos días. Pero como ya se ha identificado, al decir podrán acogerse, ya es a voluntad de la entidad privada acogerse a dichos feriados, ¿no? Dispuestos por la PCM. Algunas excepciones, habla acá el cuadro. Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas, combustibles, EPLs, comunicaciones, telecomunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos, están facultados para determinar los puestos de trabajo que están excluidos en los días no laborables declarados por el artículo 1 del presente decreto y sus trabajadores respectivos que continuarán laborando a fin de garantizar el servicio a la comunidad, servicios esenciales, ¿correcto? Entonces, las entidades y empresas que tengan dentro de su función algún tipo de estas actividades, bueno, tienen que detallar quiénes son los trabajadores que van a prestar labores ese día con tal de garantizar el servicio, ¿correcto? Son considerados servicios esenciales. Aspectos sancionadores. Como ustedes saben, la SUNAFIL es una entidad que, bueno, que desde que trabajaba con el Ministerio de Trabajo, pertenecía al Ministerio de Trabajo. Ahora en SUNAFIL, la Inspección del Trabajo, trabaja en base a sanciones, ¿correcto? O infracciones. Que bueno, las infracciones básicamente no se dan porque nos antoja, sino porque se puede detectar algún tipo de falta o infracción o no cumplimiento de las normas sociolaborales de seguridad seguridad y salud en el trabajo o al deber de colaboración a la inspección del trabajo. Solamente cuando hay algún tipo de vulneración, digamos, en estas tres materias, bueno, puede existir algún tipo de sanción. En el presente caso, como estamos hablando de las remuneraciones, es lo que se indicaba acá, ¿no? Dentro del artículo 24 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
aprobada por Decreto Supremos número 019-2006-TR modificatorias. Textualmente, la tipificación es no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones. Acá estamos hablando de aquellos ingresos que tienen naturaleza remunerativa, ¿correcto? Las bonificaciones, las asignaciones, el tema de la misma remuneración, ¿correcto? Y también te habla de los beneficios laborales. Inmersos dentro están el tema de del pago de de las gratificaciones, por ejemplo, ¿no? De las vacaciones truncas, por ejemplo, a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, ¿correcto? Sean remuneraciones o sean beneficios sociales, incluidos los establecidos por convenios colectivos, algún tipo de incremento, algún tipo de bonificación adicional, etcétera, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a ley. Esa está catalogada como una infracción grave. ¿Y cuáles están catalogadas como infracciones muy graves en materia de remuneraciones? No pagar la remuneración mínima correspondiente. Estamos hablando de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Los actos de hostilidad y hostigamiento sexual, así como cualquier otro que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. Acá básicamente nos basamos en los actos de hostilidad, que hablábamos en la rebaja de la categoría de la remuneración, ¿correcto? Y no pagar en la oportunidad que corresponde la remuneración, ¿correcto? No hemos hablado de hostigamiento sexual, por tanto, no podríamos catalogar pago de la remuneración con alguno de estos, ¿no es cierto? O estos. No adoptar las medidas necesarias para prevenir los actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos fundamentales. En el tema de jornada de trabajo también, ¿no? Trabajo de refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos. Estamos hablando de los descansos en días de descanso semanal obligatorio, días feriados nacionales, no nacionales, gremiales, ¿correcto? Eso también está catalogado como una infracción muy grave. Y bueno, dentro de este marco normativo de mención que hemos hablado, se encuentra toda la gradualidad de las sanciones y de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se tiene y al tipo de falta también que se tiene. Asimismo, también está enmarcado o separado lo que, de acuerdo a los regímenes, ¿no? De lo que es una microempresa, que las sanciones son mucho más bajas, de lo que es una pequeña empresa y de lo que no son una MIPE, ¿no? Mediana, gran empresa, que también los montos son más elevados. Anteriormente, este cuadro de multas estaba establecida por un mínimo y por un máximo. Eso todavía unos años atrás, todavía, me acuerdo en el 2011, 12, cuando estaba a la facultad del inspector decidir, ¿no? ¿Cuál se le aplica, no? El mínimo, el intermedio o el máximo de una sanción determinada. Pero en estos casos no. La norma te establece montos fijos y estables de acuerdo a la sanción que corresponde, considerando, por favor, además, que estos, claro, están determinados, ¿no? De acuerdo a la falta y de acuerdo a la cantidad de trabajadores, pero hay otras sanciones, por ejemplo, que te determinan, ¿no? Que es que la sanción o la falta es por trabajador afectado. Por ejemplo, en el tema de las planillas, en el tema de seguridad social en salud y pensiones. Son 5 los trabajadores que no están en planilla en microempresa. Bueno, si este corresponde a la sanción de un trabajador que no está en la planilla, no es que se van a ir acá a hacer el cálculo, sino que de al ser 5 los trabajadores afectados y la sanción es por trabajador, se va a hacer la multiplicación respectiva. Igual acá, si es una pequeña empresa, e igual acá, ¿correcto? Pero como no es una leve, es una muy grave, las sanciones son un poco más elevadas. Entonces, consideren eso. Esto está en el tema de porcentajes, ¿correcto? En base a la OIT. Y esto es en los montos ya establecidos al año 2022. ¿Cuáles son las faltas que se apliquen? De acuerdo a la cantidad y falta que se indique, ¿no? Es un poco lo que decía, ¿no? Si acá
la cantidad de 1 a 10 trabajadores es esta sanción. Si son 5 los afectados, se va a hacer la multiplicación de este monto por 5. Entonces, lo más correcto básicamente es respetar las situaciones y las mismas normas que regulan el tema de las remuneraciones, como han visto las vacaciones, te piden ciertas formalidades, requisitos que respetar, de preferencia hay que revisarla y, bueno, suscribir aquellos acuerdos. Hay una solicitud de por medio de un trabajador, correcto que esa solicitud no sea verbal, que sea por escrito, porque es la única forma en las cuales se van a poder comprobar la existencia de dichos documentos. Porque si ustedes dicen, no, ha sido verbal, la otra parte dice, no, no ha sido verbal. Cuando el inspector no está pues para decir, ah, te creo a ti, no, te creo a ti, no. Simplemente va a decir, no existe prueba que acredite la versión, en este caso del empleador, por tanto, la formalidad no ha existido. Entonces, es mucho mejor que consideren esos aspectos, ¿no? En el tema también de la rebaja de la remuneración, lo que ya se ha explicado con anterioridad. Eh, bueno, importante también que a todos sus clientes, amigos, todos ellos, les indiquen que aperturen la casilla electrónica de la SUNAFIL, ¿correcto? Es la única forma en las cuales las notificaciones pueden ser más dinámicas y las respuestas también, asimismo. Les hacen una visita, la comparecencia va a ser presencial. Siempre a veces algunas cositas que saltan o que faltan. Entonces es un poco incómodo, ¿no? Ya, les voy a hacer el requerimiento para la siguiente semana. No, pero tengo cosas que hacer, no, la SUNAT también me está fiscalizando. Entonces, para que ustedes también se programen y le dediquen quizás media hora a la casilla electrónica, ¿no? Ya 1 hora, digamos, ya es yendo a un extremo. Ustedes también tengan sus espacios, todo ello para mandar la información que se requiere a la inspección del trabajo. Correcto, con esto hemos llegado a la parte final. Les quedo muy agradecido por la atención y les dejo con las palabras al doctor Alex Arzubialde. Bien, a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quedamos reconocidos con la participación del Inspector Auxiliar de Trabajo de SUNAFIL, José Castro Zambrano. Ahora sí, vamos a pasar a la estación de preguntas, no sin antes indicarles a quienes están asistiendo a esta capacitación a través de la sala del Meet, así como a quienes están en la transmisión por el Facebook. En ambos espacios ya hemos compartido el link de asistencia. No olviden que tienen que registrarse a través de este enlace para que nosotros tomemos debida cuenta de su asistencia. Indicarles también que para el certificado tienen que asistir a por lo menos 10 de las 14 capacitaciones que vamos a tener a lo largo del presente año. Doctor, tenemos ya las primeras preguntas. Les pedimos que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que estamos tratando. Algunas también ya no voy a leer porque han sido ya absueltas en el transcurso de la exposición. En primer lugar, doctor, nos consultan, ¿los feriados regionales deben ser remunerados en caso se elabore con normalidad? Ya, ya. Efectivamente, los feriados también regionales tienen que considerarse también para el pago respectivo por parte de los empleadores. Bien, mientras recuperamos la conexión, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Nos indican, doctor, ¿qué sucede en caso de que no se gozó de vacaciones y se sigue laborando? ¿Se debe remunerar doble? Sí, efectivamente, ¿no? Como se ha indicado en el ejemplito que estábamos mencionando. Un trabajador laboró en el periodo 2018, ¿correcto? De enero a diciembre.
todo el año 2018. Y cumple con todos los requisitos para que goce el descanso vacacional remunerado. Entonces, el empleador está obligado a otorgar dichas vacaciones al año siguiente. Estamos hablando durante todo el periodo del 2018, de enero a diciembre. Entonces, como estamos hablando al año siguiente, estamos hablando de un tope que te establece la norma para que puedan otorgar las vacaciones. Se ha trabajado todo el 2018, tiene cualquiera de los meses de enero a diciembre del 2019 para que pueda salir de vacaciones. Si no hay un acuerdo para que salga de las vacaciones entre el empleador y el empleador tiene la decisión de decir cuándo va a salir de vacaciones, pero dentro del año del 2019, ¿correcto? Si pasa dicho periodo, correcto, si pasa dicho periodo, el empleador ya no tiene la facultad ya de dar vacaciones en el periodo del 2020, porque ya venció, finiquitó el plazo para poder dar este derecho. Por tanto, él se encuentra obligado a pagar esa triple vacacional, que como se ha dicho, no es una remuneración relacionada al trabajo realizado, que normalmente eso sí pagan los empleadores, ¿no? Cada mes que trabajamos nos paga la remuneración, pero está contemplado eso. Está obligado a pagar una remuneración porque el trabajador alcanzó el derecho, pero no salió de vacaciones. Y la otra remuneración relacionada a que la indemnización o el castigo que se le da al empleador por no haber dado vacaciones a ese trabajador. Entonces, a eso es a lo que se refiere el pago respectivo. Bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Nos consultan, ¿qué significa qué significa que no sea remunerativo? ¿Cuál es la diferencia entre conceptos remunerativos y no remunerativos? Correcto. La característica especial básicamente entre un concepto remunerativo y no remunerativo está básicamente en la libre disposición, ¿correcto? Hay algunos casos donde algunos empleadores, vamos a ponerlo entre comillas, en algunos casos donde el empleador ya pues inventa asignaciones o bonificaciones que no están contempladas, digamos, ni en la ley de la CTS, ¿correcto? Porque ahí también te establece claramente cuáles son aquellos conceptos remunerativos y no remunerativos para poder determinar cuál es de libre disposición o no. Entonces, cuando hay una asignación en dinero que se le da al trabajador y no encuadran dentro de estos conceptos y al ser de libre disposición, por más que le des el nombre o denominación que le quieran dar, estos son de libre disposición y tienen naturaleza remunerativa. Por tanto, muy aparte de tener esa naturaleza remunerativa, entran a tallar para el cálculo o el cómputo de los beneficios laborales que tienen que tener los trabajadores, de acuerdo al régimen que corresponda. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. La siguiente inquietud nos dicen, la empresa ABC tiene trabajadores con 8 horas de jornada laboral máxima y tienen 2 horas extra, 2 horas extras, ¿no? ¿Hay alguna infracción por tener horas extra en forma continua? Sí, mira, efectivamente, pues justamente la Constitución Política del Perú y la norma que regula la jornada de trabajo, estamos hablando de la norma máxima de normas, ¿no? De la Constitución Política del Perú. Estas establecen que la jornada máxima, ¿correcto? Vamos a hacer hincapié en esta, máxima, son las 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿correcto? Ahora, dentro de estos filtros que te pone, puede ser diario o semanal. El filtro de la semana te permite que en los días anteriores tú puedas tener una jornada de 5 o 6 horas, ¿correcto? Y que puedas tú completarlo en los días donde
digamos, la necesidad de servicio o la asistencia de los clientes, van a necesitar de una atención en un horario más incrementado. Entonces, tú por ahí puedes completar para que lleguen a las 48 horas semanales. El tema de las horas extraordinarias justamente hace referencia a lo extraordinario, a lo que no es común, a lo que no es cotidiano, ¿correcto? Entonces, solamente ante un suceso que tiene este tipo de característica, vamos a llamarlo así, de tener algo extraordinario que está fuera de lo común, se van a poder permitir eh, no vulneración, sino exceder de esta jornada máxima, sí, pues, pero tendría que ser también demostrable, ¿correcto? Y además que para su otorgamiento y para que se ejecuten también ese tipo de trabajo en sobretiempo, tienen que ser voluntarios. Por tanto, no se puede, como te digo, obligar a un trabajador a que realice este tipo de trabajo en sobretiempo. Y de lo que ya te estoy explicando, te estoy también haciendo mención de que si es algo extraordinario, tendría que darse en determinadas fechas o periodos, no continuamente. Porque si lo damos continuamente, por más pago que le hacemos, ya estamos entrando a tallar en una vulneración a la jornada máxima. Y según el Tribunal de Fiscalización Laboral, eso ya sería eh, una infracción automática o instantánea, ¿correcto? Mucho más si se determina que es algo muy cotidiano. Entonces, no tiene que ser esto cotidiano. Ustedes tienen que establecer las medidas respectivas para que no se supere dicha jornada máxima ya establecida en norma. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos unas consultas que nos han llegado a través del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Nos indican cuál es el tratamiento de la venta de vacaciones de 15 días. Claro, existe también un tratamiento de la venta de vacaciones. Eso no implica que el trabajador no salga de vacaciones. Como su misma pregunta se mencionó, los 15 días pueden ser vendidos o el empleador puede comprarlas. Sí, pues, pero los otros 15 días tienen que ser otorgados de acuerdo a como ya se ha mencionado en la orientación que se ha hecho, en el pago respectivo, de acuerdo a los 15 días, de acuerdo a que si vas a salir de los 15 días de vacaciones, esa tenga que entregársele antes de que salga de vacaciones, así también como el documento donde formalmente se indique, se exprese que han sido vendidas las vacaciones y el monto respectivo por el cual se están haciendo la compra de este beneficio o derecho, ¿no? Que le correspondió al trabajador, pero que, bueno, ahora por la venta o compra que se ha realizado, ya no le correspondería al trabajador los otros 15 días. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una Pero siempre con el siguiente. documento del caso. Bien, doctor, disculpe, muchas gracias por las precisiones. Tenemos una siguiente inquietud que llega por el Facebook también. Nos dicen, si un trabajador del Estado durante 2 años nunca pidió sus vacaciones y a este año pide sus vacaciones, por los 2 años, ¿se le puede dar estas vacaciones? Le repito, doctor, nos dicen, si un trabajador del Estado durante 2 años nunca pidió sus vacaciones y ahora pide sus vacaciones este año, obviamente por ambos periodos, ¿se le puede dar esas vacaciones? Sí, es algo peculiar lo que pasa en el sector público, porque el mismo Estado, de acuerdo a las restricciones que se ponen, de acuerdo a la ley del presupuesto, todo ello, lo que ellos pretenden es justamente no realizar pagos adicionales a los que ya se tenía previstos gastar, ¿no? En el tema presupuestal laboral de sus colaboradores o trabajadores. Entonces, el hecho, por ejemplo, hay un caso también que conozco de una superintendencia, en su reglamento interno pusieron ahí textualmente, ¿no? El trabajador está prohibido de acumular de sus periodos vacacionales, ¿correcto? Entonces,
En etapa administrativa, los empleadores tratan de no reconocer este tipo de triple vacacional que indica la norma, ¿correcto? Justamente por sus normas de prohibición de gastos, temas presupuestales para el año fiscal determinado, lo cual no necesariamente pues te van a hacer un reconocimiento de estos casos. Aún más cuando sí hay un tema de acumulación en los trabajadores que se rigen por la 276, ¿no es cierto? A ellos sí, sí hay un artículo que les permite la acumulación de las vacaciones, pero los trabajadores de la entidad pública que tienen la 728, no necesariamente hay un tema de reconocimiento, a pesar que la norma lo dice, pero las entidades no tratan de no reconocerlo. Quizás en la vía administrativa no te van a reconocer ello, pero sí en la etapa, en la vía judicial, ahí sí te pueden hacer reconocer este tipo de beneficio, ¿no? Que es la triple vacacional. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. La siguiente inquietud. Los bonos que otorgamos a los trabajadores están afectos a beneficios sociales. Miren, para que ustedes mismos se den cuenta de esos temas, revisen la ley de la CTS. En la ley de la CTS, básicamente ustedes van a encontrar cuáles son aquellos conceptos remunerativos y no remunerativos, ¿correcto? Porque ustedes me pueden decidir las bonificaciones en general, pero de acuerdo a la calificación que ustedes les den, bonificación por productividad, bonificación por revisión de exámenes, bonificación por diferentes temas. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes sí van a poder determinar cuáles son aquellos conceptos remunerativos en la ley de las CETES. Esa es mi sugerencia que yo les daría. Bien, doctor, ya estamos llegando a la parte final de las inquietudes. Tenemos unas cuantas más, por favor. Nos dicen, ¿qué pasa si no me pagan mi día de descanso obligatorio? ¿Qué se debe de pagar un día festivo? Buenas tardes. Como se indicó, si no, eh, a ver, lo que estoy entendiendo es que se les ha hecho trabajar en día semanal obligatorio o día festivo. Día de descanso obligatorio. Día de descanso obligatorio. Bueno, básicamente ocurre un triple pago, ¿no es cierto? Uno por el trabajo realizado, otro por por el día del descanso semanal que ha debido gozar y la sobretasa del 100%. Básicamente esos son los pagos que se tienen que reconocer al trabajador por el día semanal obligatorio, ¿no? Por el día semanal de descanso obligatorio. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos dos últimas preguntas. Nos indican una precisión respecto al día de Corpus Christi, si son feriados recuperables. En realidad, el tema de la... No se escucha. Buenas tardes. No, estos son feriados locales, ¿correcto? Entonces, estos son reconocidos por ley en las localidades de Cusco y Cajamarca. No es que sean recuperables, ¿correcto? Son feriados ya establecidos por norma en Cusco y Cajamarca, en los únicos dos lugares. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Nos indican, cuando un trabajador percibe bonificación por cargo durante 3 años, este bono pasa a ser parte de su remuneración básica. Correcto. Miren, para determinar si es parte o es un concepto remunerativo,
Sí, pues cuando se hace la referencia al tema de la costumbre, lo que el Poder Judicial ha determinado es que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿correcto? Uno, que el monto se entregue de manera regular, ¿correcto? Y de manera regular hace mención a los 3 años. Uno. Dos, y el siguiente requisito es que no solamente se haga el pago a uno u otro trabajador, sino que sea extensivo a todos los trabajadores. Entonces, cuando ello ocurre, ya estamos hablando de un derecho por costumbre y debería entregarse a todos los trabajadores. El detalle un poquito acá en la inspección del trabajo está determinar la facultad de la inspección en torno a derechos adquiridos por costumbre, porque la SUNAFIL se encarga de verificar los derechos laborales, respetando las normas sociolaborales convencionales, pero el tema de la costumbre no necesariamente estaría dentro de estos dos supuestos. Pero en la vía judicial, eso sí, lo han desarrollado y muchos trabajadores han sido reconocidos con algunos montos que sí, pues se entregaban a todos los trabajadores y por esta regularidad de entrega, ¿no? Bien, una vez más, a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quedamos reconocidos con la participación del inspector auxiliar de trabajo de SUNAFIL, José Castro Zambrano. Eh, Inspector, unas palabras finales para ya dar por concluida esta ponencia, no sin antes recordarles a quienes están en el Zoom y en el Facebook que ya se ha compartido en los comentarios y en el chat el link de asistencia. Por favor, no olviden registrarlo. Inspector, sus palabras, por favor. Bueno, básicamente agradecerles por su presencia, su activa participación en esta parte. Y bueno, no necesariamente, bueno, muy aparte de la labor que hace el doctor Alex Arzubialde en el tema de contactarse con ustedes, bueno, también podrían sacar algún tipo de cita, ¿no? O con algún inspector que está conocedor de estos temas para que puedan Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de esta capacitación. Antes de concluir y darle algunas recomendaciones, eh, tenemos los canales de atención que tenemos en Cusco. En primer lugar, estamos ubicados nosotros en la calle Camino Real, en la avenida Camino Real número 100, Intendencia Regional Cusco. Nuestros horarios de atención son de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Ciertamente hay muchas consultas que han quedado en el aire y estamos seguros que eh, hay muchas preguntas que se han quedado también en el tintero y que ciertamente no las vamos a poder absolver en el corto tiempo que tenemos el día de hoy en esta capacitación. Sin embargo, nosotros tenemos teléfonos de consultas laborales y yo les pido por favor que tomen nota de estos números porque anteriormente teníamos celulares y un teléfono fijo. A partir hace 2 meses aproximadamente, hemos centralizado nuestras consultas laborales en estas dos líneas telefónicas. La primera de ellas es el 0800 16872, que es una línea gratuita. Y tenemos también una central de consultas laborales, que es el 01 390 2800. Y si desean comunicarse directamente con la Intendencia de Cusco, pueden marcar igualmente el 01 390 2800, pero marcan el anexo 8402. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de esta capacitación, no sin antes recordarles, por favor, a quienes están asistiendo, que ciertamente para esta capacitación hemos tenido un cambio, hemos
nos hemos alojado en esta sala del Meet. Esto en virtud de que puedan estar más personas conectadas en esta sala. En la anterior sesión, en el Zoom, teníamos solo 100 participantes. El día de hoy, a través del Meet, han podido ingresar hasta 150 personas. Tengo entendido que a partir de la siguiente, probablemente vamos a regresar al Zoom, pero a un Zoom ilimitado en el cual puedan no solo estar 100 personas como anteriormente lo hicieron, o 150 como el día de hoy han estado, sino puedan estar más personas. De igual forma, indicarles que vamos a continuar con la mecánica de que tienen que registrar su asistencia a través de un segundo formulario que se les va a enviar. Esto en virtud de lo siguiente, porque lamentablemente no todos los que se registran terminan asistiendo al evento. Entonces, lo que nosotros queremos es capacitar efectivamente a quienes asisten al evento y registran su asistencia en este segundo formulario que se comparten y que también está activo y que se va a cerrar en unos 5 minutos adicionales, por favor. De igual forma, concluyo indicándoles que no solo los certificados van a ser a quienes son parte del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, ciertamente nuestro público objetivo en estas capacitaciones son miembros de este colegio profesional. Si es que hay estudiantes o público en general que también está asistiendo, no solo del Cusco, sino a nivel nacional, también registren su asistencia porque se les está considerando también para los certificados. Únicamente tienen que asistir a por lo menos 10 de las 14 jornadas de capacitación que se van a realizar el presente año. El otro año se entregó certificados individualmente por cada evento, pero ciertamente las horas que se certificaba eran menores. La idea del convenio es justamente brindarles capacitación, un certificado del total de horas que van a demandar las 14 jornadas de capacitación que se van a realizar el presente año. El cronograma de capacitación está alojado en el colegio, en el Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ahí ustedes van a ver el cronograma. De igual forma, se les está enviando a su propio correo electrónico a quienes se han registrado, recordándoles unos días antes de cada evento. Voy a compartir el enlace también del cronograma de capacitaciones que tenemos y que va a ser durante todo este año. En relación a los materiales, a las diapositivas, se les va a enviar a sus correos electrónicos, a los correos que ustedes han consignado al momento de registrarse a este evento. De esta forma, ustedes van a tener también este material. De esta forma, hemos llegado a la parte final de esta capacitación, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento a quienes se han conectado a través del Meet y a quienes nos han seguido a través del Facebook oficial del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Esta alianza entre SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco tiene ese objetivo de capacitar, orientar a quienes ejercen la labor de contadores en las empresas y al público en general para que puedan contribuir con el cumplimiento de las normas sociolaborales y evitar alguna multa o infracción que a veces se da por desconocimiento de la norma. Estén atentos, por favor, a sus correos electrónicos, estén atentos a las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, que a través de estos medios estaremos informando de las siguientes fechas que vamos a tener de forma conjunta en las siguientes capacitaciones. Una vez más, quedamos reconocidos por su asistencia, estamos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.